Muchísimas gracias a usted por darnos estos minutos para hablar con nosotros. Y es un tema que es muy importante porque suele no hablarse mucho de él, suele estar un tanto oculto, pero que es importante tocarlo, ¿no? Que tiene que ver con las falsas denuncias por violencia de género. De hecho, fue el motivo que lo llevó a crear el observatorio, ¿no? Es correcto. Sí. Y es correcto también lo que dice. Es un tema que no se habla. Para la política es un gris. Eso nos han manifestado en varias oportunidades. Pero principalmente porque las personas que están afectadas por las falsas denuncias suelen no hablar al respecto porque en un 99% las denuncias son aberrantes. Entonces, obviamente, una persona que está denunciada falsamente por un delito aberrante, le cuesta salir a hablar, queda en la oscuridad, en el secretismo, los abogados recomiendan no salir por el escrache, sufren la cancelación. Y este tema oculto realmente se ha transformado en un flagelo. A nivel nacional es realmente un flagelo. Claro. Yo entiendo que esto hace mucho daño, ¿no? No solamente a la parte que ha sido denunciada falsamente, sino a las denunciantes verdaderas también, ¿no? O sea, es un problema que nos afecta a todos. Yo creo que principalmente afecta a las verdaderas víctimas. Mira. Hoy, desgraciadamente, también colaboro con fundaciones víctimas de violencia. Ellas se han acercado a mí, contradictoriamente de lo que yo pensé cuando me involucré en esta causa, que tenía como una sensación de que no quería de que ellas sientan de que yo iba en contra de su verdad, sino de que quería mostrar que existe otra realidad detrás de las falsas denuncias. Y cuando entramos en este ida y vuelta de comunicación y de confianza, ellas mismas me manifiestan cómo ante una denuncia presentan pruebas, presentan amenazas y son tratadas de la misma forma que aquella mujer que está al lado de ellas denunciando, con un relato exclusivamente, sin pruebas, sin testigos. Claro. Y la desprotección que sienten inmediata ante esta situación. Estamos hablando de que no tienen seguimiento psicológico, que no tienen un espacio, por ejemplo, donde poder reinsertarse, este acompañamiento necesario por parte del daño que están sufriendo, y lo manifiestan ellas. Claro. Por eso digo que la principal víctima detrás de esto son las verdaderas víctimas de violencia. Y por supuesto, después, detrás de la persona que está denunciada falsamente, todo un marco familiar, social, económico, laboral, que se ve realmente afectado con las falsas denuncias. Claro, porque ocurre esto también, ¿no? Ya situándome en el que ha sido denunciado, o en la que ha sido denunciado, en el caso de que competiera. Lo que pasa inmediatamente es el escrache, ¿no? El acoso en las redes sociales, no solamente de esta persona, sino de su familia. ¿Cómo se ve afectada tanto la persona denunciada como su entorno, sobre todo con la denuncia falsa, estamos hablando, ¿no? Por supuesto. Es muy dañino. Es muy dañino, muy triste, muy criminal. Es una falta total a la verdad. Estamos hablando de personas que por detrás buscan algún tipo de beneficio. En este tiempo en el que yo estoy detrás de esta acción, descubro que existen 10 motivos por hacer falsas denuncias. Uno de los principales motivos son las separaciones conflictivas. Uno de los padres denuncia al otro por algún tipo de violencia y hace inmediatamente de que se genere el impedimento de contacto con los hijos, porque los juzgados de familias actúan así. No interesa si existen pruebas o testigos respecto al tema, por una prevención a la infancia, inmediatamente provocan el impedimento. Lo que no está mal. El problema después es que pueden llegar a pasar años sin que ese progenitor tenga contacto otra vez con sus hijos. Eso es lo grave, el daño que se genera a la infancia de esos hijos, perder el 50% de su vida. Después está lo que es el escrache y la cancelación, es la condena anticipada. Se perdió la presunción de inocencia con las falsas denuncias. Una persona en un medio de comunicación sale denunciada y automáticamente la denunciante no es denunciante, es víctima. Y pese a que después en la justicia puede llegar a demostrar que fue una falsa denuncia, que la víctima no era tal, ya para lo social, esta persona fue denunciada por abuso y la etiqueta, desgraciadamente, queda. Y esto lo dicen personas que han sido víctimas desde los años 90, que es desde que yo estoy investigando que existen casos de falsas denuncias
principalmente en separaciones conflictivas. Después se utilizó el delito para las otras 9 causas: daño, venganza, ocultar infidelidad, ocultar abuso intrafamiliar. Pasa mucho en los docentes esto, se denuncia al docente por algún tipo de abuso y si se investiga detrás la violencia o el abuso era intrafamiliar y no desde la escuela, pero querían tapar eso. Hay una serie de situaciones en las que se ha instalado el delito de una manera totalmente banal, y la última fue el tema de cobrar algún tipo de subsidio simplemente por una denuncia. Estamos hablando de 200.000 pesos, no sé ahora cuál es el número, pero creo que en un país en el que económicamente hay inconvenientes serios, una persona que reciba un subsidio simplemente por un relato haciendo una denuncia en una comisaría de la mujer, exclusivamente una mujer hacia un hombre puede cobrar esto. Claro. También ha ayudado a que desgraciadamente el delito crezca. Claro. Ahora, yo creo que es un tema complejo, ¿no? Porque, a ver, se entiende que la asistencia tiene que ver para que esa mujer no dependa económicamente de la persona a la que ha denunciado. Ahora, también pasa esto, ¿no? El que se aprovecha de ese beneficio que se otorga. Bueno, la falta de seguimiento con respecto a las denuncias fue un tema que se instaló en los medios recientemente luego del cierre del Ministerio de la Mujer. Miembros del FMA, del Frente de Mujeres Argentinas contra las Falsas Denuncias, participó de la comisión de mujeres en donde fue citado el ministro de Justicia, Cuno Libarona, y él ha dado detalles con respecto a la ausencia total de seguimiento, con respecto a los recursos, con respecto a las verdaderas víctimas, y cómo realmente se ha atentado y se ha banalizado, y también generando una injusticia inversa, porque estamos hablando de que una víctima recibe una desatención con respecto a la propia justicia. Es muy profundo, es muy amplio el problema, por eso la senadora Carolina Lozada presentó un proyecto de ley en el Senado el año pasado para que se tipifique en el Código Penal específicamente el delito de falsas denuncias de violencia de género. Claro. ¿Y cómo sería esa tipificación? En el Código Penal argentino existen las falsas denuncias, como sería falsa a la verdad, ¿no? Claro. Ante una declaración, pero cuando uno demuestra su inocencia ante la justicia siendo víctima de una falsa denuncia, la igualan a, por ejemplo, yo denuncié en el seguro que me robaron el neumático del auto y cobré un importe por ese seguro. Estamos hablando de 30.000 pesos de multa, 2 meses de privación, que obviamente es excarcelable. Si estamos hablando de una falsa denuncia de violencia de género, los daños detrás de este tipo de denuncias son realmente inconmensurables. Yo estoy hablando con hijos de separaciones conflictivas, hoy adultos, que incluso han intentado quitarse la vida, porque han sido partícipes obligatorios en situaciones judiciales innecesarias y falsas que los han afectado en su psiquis, hoy siendo adultos. Entonces, no tenemos dimensión del daño que generan las falsas denuncias. Lo que es necesario es que estén dentro del Código Penal argentino tipificadas específicamente las falsas denuncias de violencia de género. Y que no sean excarcelables. La pena que está pidiendo en el proyecto de ley Carolina Lozada es de hasta 10 años de prisión e involucra no solamente al denunciante, sino también a los profesionales intervinientes que han llevado adelante la falsa denuncia. Ahora, en todo caso que no se pueda probar, ¿es falsa denuncia o va a tener que cumplirse ciertos requisitos para que aquella que denuncia se la impute con este delito penal? Digo porque hay muchos casos donde pasa mucho tiempo para que puedan hacer la denuncia, sobre todo en los casos donde hay abuso sexual también, y muchas veces ya las pruebas quedaron en el camino y quizás no se puede comprobar, pero tampoco se puede probar que actuó con malicia la persona denunciante. Es un tema complejo, la verdad. Es muy complejo. Me parece que la idoneidad de los profesionales detrás de las investigaciones, cuando hay una denuncia, por ejemplo, de abuso, muchos hablan del ámbito privado, ¿no? Que son difíciles de demostrar porque suceden en un ámbito privado. Pero habiendo profesionales idóneos detrás de una investigación y de una pericia, les aseguro que por el tiempo
poco o mucho tiempo que estoy detrás de esto y leyendo y hablando con profesionales al respecto, las pericias psicológicas, las cámaras GSLA menores son contundentes en sus resultados. El asunto es que la justicia no aplique una perspectiva diferente al de la justicia. Porque si estamos hablando de ideologías de género y estamos hablando de una perspectiva de género, ya inmediatamente la justicia pasa a tener una perspectiva que no es de justicia, y ahí es donde también estamos fallando, porque pericias contundentes para detectar si existe o no algún tipo de abuso detrás de una persona que denuncia, existen. Ahora, la idoneidad detrás de las pericias es lo complejo, pero sí, desde razón es un tema muy complejo, sí, que requiere de mucho compromiso, profesionalidad, investigación, que desgraciadamente de un tiempo a esta parte no sucede. Muchas pericias son un copy-paste de un informe anterior y los leemos. En el Observatorio de Falsas Denuncias hemos emitido el último informe en el que de los casos cargados, casi un 80% tienen indicios contundentes de ser falsas denuncias. Claro. Y eso no está contemplado en ningún, ni en el juzgado de familia, ni en el juzgado penal. Somos un órgano independiente que solamente entrega informes estadísticos, y al día de hoy nadie se ocupó ni se preocupó por este tipo de delitos. Claro. Andrea, bueno, ojalá que la justicia actúe como tiene que actuar en todos los casos. Yo creo que es lo que todos esperamos, ¿no? Poder recuperar también la confianza en los procesos penales y judiciales. Andrea, le quiero agradecer el tiempo que nos ha dedicado. Ha sido muy amable. No, a ustedes, por favor, por este espacio. Muchísimas gracias y a disposición siempre. Que tenga un buen día. Hablamos con Andrea Guasi, representante del Observatorio de Falsas Denuncias.